Hola a todos, bienvenidos a otro tutorial. Conmigo lo primero de todo, daros las gracias a todos los que os habéis suscrito a mi canal, que lleva un mes escaso y ya veo pues que hay gente, por lo menos alguien interesado en que les dé clases. Si no lo has hecho todavía es el momento, suscríbete, porque eso va a ayudarme a que siga funcionando, que siga haciendo vídeos y podamos disfrutarlos todos juntos. En esta ocasión vamos a hacer nubes esponjosas en tonos azulados, que son muy sencillas, son ejercicios básicos, que en media horita lo tenéis, no os voy a robar demasiado tiempo. Por aquí os voy a dejar alguna imagen para que veáis qué tipo de nubes se pueden hacer de este estilo, que podéis copiar porque son imágenes libres, justo estas que están sacadas de bancos de imágenes libres. Pero vamos, lo ideal es que no copiéis, que os volváis locos, que sigáis un poco la base que os voy a dar, pero que luego os volváis locos. Y luego, si hay alguno más animado, porque esto sería una primera base, que es la que utilizamos los pintores realistas o hiperrealistas, como primera base o primer manchado, porque luego encima irían otras capas y otras capas, dando más volumen, dando más realismo, más luz, más sombra. Bueno, todo esto. Un ejercicio básico para vosotros, con el que vais a disfrutar, y os va a quedar unas nubes chulísimas. Adelante, vídeo. Comenzamos a manchar el lienzo blanco con un azul ultramar y un azul celurio. Son colores que van muy bien para el color cielo. En la parte izquierda de la paleta, que no se me ve, he colocado un poquitín de ocre amarillo que va a matar un poquito la saturación de ese azul ultramar, que está muy saturado, para que no chirríe, no llame tanto la atención. Como podéis comprobar, tengo la grabación de modo rápido para que veáis que es una simple degradación, no tiene más. Comenzamos en la zona superior con el color más oscuro y más puro, y luego vamos descendiendo con el azul celurio y luego azul celurio más blanco y ya te digo, un poquito de ocre mezclado con el azul ultramar para quitar un poquito la saturación. Con un pincel muy suave, después de haber manchado ya el lienzo, vamos suavizando todas las zonas del cielo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como continuamente limpiando el pincel para que no tenga mucha pintura. Ahora comenzamos a hacer los grises. En esta ocasión he utilizado el azul ultramar, como es el que he utilizado para el cielo. Vamos a usar ese azul ultramar y vamos a quitarle la saturación con sombra tostada, que es su complementario más directo. ¿Cuál es el problema del sombra tostada? Que hay que tener mucho cuidado que no vaya solo con el blanco, porque el sombra tostada con el blanco queda un color muy sucio. Entonces es ideal para utilizarlo para hacer la sombra del color azul ultramar, porque es su complementario directo. Pero bueno, comenzamos con las zonas claras de luz, utilizando el color blanco con un poquito de ocre, que como también lo hemos utilizado en la base, para que vayan armonizando todos los colores, que no haya un contraste a la vista demasiado fuerte. Ahora voy colocando las zonas oscuras, cambio continuamente de pincel y limpio continuamente, quitando el exceso de pintura con un trapito, con un papel, con lo que sea. Las sombras, como veis, quedan muy oscuras. Dejamos zonas sin pintar. He hecho un violeta con un color carmín añadido al azul ultramar, porque las nubes nunca son de color blancas y azules. Es un color blanco con tonos violáceos, con tonos grises. Yo el negro no soy muy partidaria de usarlo, ya lo sabéis que usarlo uso, pero muy poquito. Entonces suelo acostumbrar a hacer las sombras con el propio color y su complementario. Ya habéis visto en la rueda de colores que os muestro que justo el complementario de los azules es el color naranja, con lo cual los tierras van muy bien.
para hacer la sombra. Ahora con otro pincel suavecito voy unificando las zonas de luz con las de sombra y voy barriendo, haciendo circulitos con pinceles limpios. Ya cuando intentamos dar un poquito de forma y sacando más la luz, las sombras, lo hacemos eso con pinceles muy limpios, que no tengan sobre todo mezclas de las zonas oscuras cuando utilicemos es preferible cambiar el pincel, porque al trabajar el óleo, como no está seco, lo de abajo, lo único que hacemos es barrer y ensuciarlo todo, con lo cual es preferible, si dudamos o está manchado el pincel, se utiliza uno limpio y normalmente haciendo giros con la muñeca de forma redondeada. Estamos en la luz, luego claro, en las zonas de sombra veréis que también hay que aplicarle algo de luz. Y vamos unificando sombras y luces, zonas intermedias. Esto es siempre lo mismo. En pintura os daréis cuenta que siempre tiene que haber un color luz, un color sombra, varios intermediarios o varios sombra, varios luces y luego colores intermedios. Y estas serían más o menos la primera capa que yo daría o que daríamos cualquier pintor de pintura al óleo. Pues las primeras capitas que se dan pues para marcar dónde va la luz, dónde va la sombra. Siempre tiene que entrar por un lado, casi siempre elijo la zona izquierda, no sé por qué, el foco donde viene la luz y la sombra en el lado derecho. Quizás es que me he acostumbrado así y me resulta más fácil verlo, pero bueno, lo bueno es eso, que hagáis ejercicios, y el dedito mágico, ¿ves? También hace su efecto de suavizar. Es que es importante también que en la zona donde termina la nube que no quede recortada, que quede suavizada y difuminada. Pues esto es todo. Seguir añadiendo luz, sombra y dejar secar. Si te ha gustado, me ayudas mucho si te suscribes a mi canal y le das a la campanita. Muchas gracias por estar conmigo. Las sombras